Muchas gracias embajador Mérega. Es un placer para mí estar esta tarde en esta casa de vuelta. En algún momento de mi vida pertenecía a esta casa y en esa calidad creo que alguna vez también nos sentamos en este auditorio. Así que el placer de volver al auditorio del ISEN, de volver a la Cancillería. Y además el placer de presentar este libro. Mi opinión, les diré, no es una opinión desinteresada. Tuve la posibilidad y la experiencia de ser la directora de tesis de Alberto Dojas y de repasar con él una y otra vez muchas de las cosas que verán en este libro. Yo tengo pensado comentar con ustedes algunas cuestiones, pero para hacer un poco el follow-up de lo que la directora del ISEN acaba de plantear, me permito señalar que la obra es una obra enjundiosa, es una obra importante, no solo en la cantidad de páginas, sino en el formato que adquirió y en la forma en la cual fue confeccionada. Alberto tomó un cuidado especial por ir a las fuentes, por ir siempre a las fuentes, esto ya lo hablamos. Todo empezaba con Grocio, así que cada vez que teníamos algo íbamos a Grocio y de Grocio llegábamos a nuestros días. Y lo interesante es que Grocio estaba ahí en una versión en inglés que los dos leíamos, él y yo, y la realidad es que esto traduce una actitud y una decisión de trabajo profesional en todos los ámbitos, que es importante, digo, en el ámbito diplomático, en el que no me voy a permitir hacer muchos comentarios porque aquí todos son profesionales de eso y el resto está intentando serlo. Es también muy importante chequear las fuentes y saber que estamos en las fuentes de primera mano. El trabajo es también muy importante porque es un trabajo que aporta creatividad como cualquier tesis, es un trabajo que tiene la novedad, si ustedes quieren, entre comillas, de aunar el estudio de casos con la formulación teórica. Un estudio de casos que es documental, pero un estudio de casos que además está puesto en una perspectiva en materia de cuadros y de presentación que permiten inferir determinadas conclusiones que de otro modo hubiera sido mucho más difícil obtener. Lo cierto es que es un trabajo que muy adecuado para un diplomático, porque es un trabajo que recorre más de una disciplina, es un trabajo que transita por el derecho internacional público, por las relaciones internacionales, por la ciencia política, por la historia. Es un trabajo que se ubica en una problemática histórico-político-jurídica, porque se argumentaron jurídicamente muchas cosas para tratar de enfocar lo que en algún momento se llamó la intervención o la legítima defensa preventiva, y que lo hace con una pretensión lograda de poder pasar por encima de los acontecimientos puntuales. Esta es una obra que empieza con el tema del uso de fuerza, que es un tema central. No hay posibilidad de hablar de ninguna sociedad si no se apunta al uso de fuerza. El uso de fuerza en las sociedades humanas permite decir qué grado de civilización tenemos, cuánto de la fuerza podemos utilizar a título propio y cuánto de la fuerza está delegado a algún tipo de institución. En el ámbito internacional todos sabemos que los esfuerzos por regular el uso de la Fuerza Armada por parte de los estados, que habían hecho de esto la medida de su poder en la sociedad de Westfalia, esa posibilidad de trabajar o de regular el uso de fuerza por parte de los estados, encontró
propuestas e iniciativas sumamente creativas, sobre todo en el periodo de la Sociedad de Naciones, pero al mismo tiempo se enfrentó con el fracaso inexorable de la inexistencia de algún tipo de estructura que pudiera controlar lo que los estados se proponían hacer. Entonces el esquema que presenta Alberto Dojas es un esquema que parte de toda esta evolución del uso de fuerza, que recorre los distintos caminos que la regulación, que la política y que la práctica han transitado, y que luego nos enfrenta con esas explicaciones de la política en materia de uso de fuerza. Sus cuadros, sus análisis y finalmente el encaje de todos esos elementos en un cuadro mucho más amplio, que en alguna ocasión anterior convinimos que para mí iba a ser catalogado como de posmodernismo, es decir, la posibilidad de hablar del uso de fuerza en este contexto, pero con una visión que fuera más allá de lo que está a la vuelta de la esquina. Hace que realmente Alberto considere, sin hacer una mención explícita, por eso hablo del posmodernismo, todos los elementos que hoy consideramos para hablar de la sociedad global. Alberto empieza en la sociedad descentralizada y horizontal del esquema de Westfalia, sigue al esquema institucionalizado de post-Segunda Guerra Mundial, a ese que nos trae a la ONU y toda la regulación de dos únicas normas con innumerables interpretaciones. Solo tenemos dos normas, la que prohíbe el uso de fuerza y la que dice, guarda, eso no está prohibido si hay legítima defensa, en los alcances de la Carta de Naciones Unidas, completada por el derecho consuetudinario. Digo, estas son las cosas que uno aprende cuando lee Nicaragua, el fallo de Nicaragua de la Corte, y la multiplicidad de interpretación de esas dos únicas normas. Y de allí transita, y ahí se inserta su tesis, a una sociedad con algunos rasgos distintos, a una sociedad con actores que no son solamente estatales, con una profusión de actores no estatales y de distinto tipo, a una sociedad con elementos de transnacionalidad evidentes, donde las cosas no se resuelven ya dentro de las fronteras de un Estado, por más poderoso y grande que sea ese Estado. Podrá tener mayor dominio el poderoso y el grande dentro de las fronteras que el pequeño y débil, pero en todo caso la falta de solución se va a dar igual. Es probable que el poderoso la logre más rápido, la solución, que el más débil, pero en todo caso la transnacionalidad está plantada. Una transnacionalidad que además dice de una serie de redes que tienen que ver con lo positivo y con lo negativo de la comunidad internacional actual. Las redes para poder lograr controlar mejor las armas nucleares, para poder la venta de armas, etc. Y las redes que tienen que ver con la delincuencia transnacional organizada, con el avance de los grupos organizados delictuales de carácter internacional que se expanden más allá del Estado, a veces porque el Estado se ausenta, se retrae, y como en el cuerpo humano el territorio terrestre no deja lugares vacíos, el resto de los órganos se reacomodan, y aquí pasa lo mismo. Donde no hay Estado va a haber algún otro que ejerza efectividad en su nombre.